les bendiga, hermanos. En esta hora les pido que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 100. Le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a hacer una oración para iniciar este servicio. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por esta oportunidad más que tú nos has dado, Señor, de venir aquí, Señor, y reunirnos para alabarte y adorarte. Te gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Te pedimos que este servicio sea de bendición, Señor, y que sea quedarte ante tu presencia, Dios, seas con nosotros desde principio hasta el final. También que tú seas ahí dándonos, Padre, y en esos cantos de alabanza y de oración. También te pido que tú seas preparando nuestros corazones para la palabra de Dios al rato, Señor. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a entonar unos cantos de alabanza. Y mientras faltan los días
solo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas se había oído, mas ahora mis ojos
porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Doctor de doctores, eres mi Señor. Yo te amo, Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Doctor de doctores, eres mi Señor. Yo te amo, Señor, con todo mi corazón y exalto tu nombre, Jesús, y exalto tu nombre, Jesús. Yo te amo, Señor, y siempre te amaré, y en alto tu nombre pondré, y en alto tu nombre pondré. No hay nadie sobre la tierra que pueda igualarte, Jesús, ni nadie sobre el universo que sea como tú. No hay nadie sobre la tierra que pueda igualarte, Jesús, ni nadie sobre el universo que sea como tú, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Doctor de doctores, eres mi Señor. Yo te amo, Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Doctor de doctores, eres mi Señor. Damos gracias, Dios, por esa oportunidad que tú nos has dado, Señor, de reunirnos, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, Señor, porque a pesar de que no lo merecemos, Señor, tú siempre has sido fiel con nosotros. Hasta este momento tú no nos has dejado solos, Señor. Te alabamos y te damos gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así dejaré el lugar al pastor. Dios les bendiga, hermanos. Espero todos estén muy bien. Les agradezco que estén con nosotros en este servicio. Vamos a abrir nuestras Biblias. Continuamos el estudio que estamos llevando acerca de los obstáculos hacia la voluntad de Dios. Vamos a abrir en Romanos capítulo 12. Leemos versículos 1 y 2. Amén. Dice la palabra del Señor así entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Amado Dios, tú que estás en los cielos, en la tierra, pero también en nuestros corazones, venimos en esta hora, Señor, delante de tu presencia. Te hemos alabado, Señor, hemos adorado tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que en esta hora seas tú con nosotros también, a través de la enseñanza, Señor, en esta noche. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, se quede con nosotros y nos dirija. Tu palabra del Señor nos promete que tú estarías, Señor, donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre. Y sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros, como también con nuestros hermanos, Señor, que nos ven, Padre bendito, a través de estos medios. Te rogamos, Señor, tu presencia sea con cada uno de ellos. Trae bendición a sus vidas. Trae, Padre Santo, Señor, luz a través de tu palabra, Señor. Danos entendimiento. Guíanos a través de tu palabra, Señor.
y seas tú, mi Dios, añadiendo bendición a cada vida, Señor, que ha apartado este tiempo para ti, Señor, en el cual, Señor, lo dedicamos en esta hora en plenitud, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como les decíamos, hemos estado teniendo o tenemos este estudio de la palabra, ¿verdad? Que dice obstáculos hacia la voluntad de Dios. La semana pasada, mil disculpas que el martes no pudimos estar con ustedes también. El martes teníamos que estar a las 7 de la tarde y por cosas que no nos tienen esperado a veces, pues no pudimos, pero no pasó nada grave, estamos todos bien, gracias a Dios. Solamente que luego se presentan, hermanos, cosas que uno no espera, ¿verdad? Y pues eso fue, pero gracias a Dios estamos con ustedes el día de hoy. El martes, no esta semana, el martes de la semana pasada estuvimos hablando acerca de esos obstáculos y el número 1 veíamos que es nuestro ego, ¿verdad? Hablamos que el ego no como identidad personal, sino el ego como orgullo, ¿verdad? Un orgullo que nos aparta de ver claramente la voluntad de Dios. Veíamos varias citas acerca de lo que es, ¿verdad? El ego que nos aparta, el orgullo, la vanidad. Decíamos que de alguna manera Satanás inyectó ese orgullo, ese sentirse más y sentirse casi como Dios. El día de hoy vemos todo el mundo, hermanos. Tristemente podemos decir, el mundo entero declaró que Dios no es esencial, ¿no? Cerrando los templos, ¿no? Cerrando los gobiernos de este mundo han decidido que Dios no es esencial, porque permanecieron todos los negocios, todo lo que es esencial y básico, y se olvidaron lo más importante, que es Dios. Parte de lo que es el orgullo de la humanidad. Decir que Dios no es importante es uno de los graves errores. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver con la venida de Cristo. Dice la palabra del Señor. El mismo Jesús dijo, cuando venga yo a este mundo nuevamente, ¿verdad? Hallará, cuando el Hijo del Hombre viniera, y se hallará fe en la tierra, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, han apartado a Dios como algo que no es esencial, cuando Dios es el número 1, ¿verdad? Los gobiernos han decidido unánimemente en todo el mundo que Dios no es esencial. Y de eso, hermanos, hay consecuencias, ¿sí? Cuando ponemos a Dios, que es todo, como algo que no es esencial, cerramos templos, damos la orden, y no es culpa, no estamos hablando de los pastores, ¿no? Porque pues dice la palabra que hay que someterse a la autoridad. Sin embargo, nosotros como pastores no hemos cesado de seguir, ¿verdad? Comunicando, impartiendo la palabra, porque pues es importante no obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ciertamente las puertas están cerradas, como decía el apóstol Pablo, pero la palabra de Dios no está presa, ¿verdad? Y seguimos. Si ahora hubiera sido otra cosa que también nos detuviéramos y nos quedamos inmóviles, pero pues no se puede quedar uno así. La palabra de Dios sigue siendo compartida a través de cualquiera de los medios que sean, ya sea el YouTube, sea el Facebook, estamos compartiendo la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, pero sin embargo vemos esta parte que es de lo que hablamos la semana pasada, lo que es el orgullo, el ego del hombre, de sentirse más. Esa fue una de las cosas que Satanás lo dejó implantado en el corazón del hombre cuando le dijo a Eva, ¿verdad? Comen este fruto y serán tus ojos abiertos, seréis igual que Dios. Mentira del diablo. Hasta el día de hoy el hombre no ha podido crear un ser humano. Por más de que la ciencia haya avanzado, la tecnología, jamás a la perfección con que Dios nos ha creado, ¿sí? No podemos ser Dios. Ahora, hoy día vamos a tratar el punto número 2. Si nos detenemos en el punto número, tendríamos muchas cosas acerca del
del ego, del orgullo personal, ¿verdad? Que nos sentimos más que otras personas, que eso es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso la palabra dice, Dios, hablando David, dice, en pecado me concibió mi madre, porque nacemos, hermanos, con ese pecado, con esa parte de instinto que fue inyectado en los primeros padres, de querernos, ciertamente, de alguna manera nos sentimos, porque conocemos de lo que sea el área que tú conozcas, muchas veces tendemos a sentirnos un poco más que los demás. Y eso no debe ser así. ¿Sí? Eso no debe ser así. Podríamos profundizar, pero vamos a dejarlo ahí, si no volveríamos al punto número 1. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2, vamos a abrir nuestras Biblias. En el Mateo capítulo 22, versículo 29. Mateo 22, 29 dice así. ¿Sí? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Es el segundo obstáculo, hermanos, que nos aleja hacia la voluntad de Dios. Queremos vivir bajo la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, pero eso es aquel obstáculo hacia la voluntad de Dios, el errar por falta de conocimiento, el ignorar las escrituras, ¿sí? Entonces el punto número 2 es ignorar las escrituras, porque no podemos vivir una vida que agrade a Dios si ignoramos su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está, hermanos, revelada la voluntad divina de Dios, el plan perfecto para nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo sabemos si estamos mal, si estamos bien? La palabra de Dios es como un espejo al cual podemos mirarnos si estamos bien, si estamos mal. No para juzgar al prójimo, no para juzgar la vida de mi hermano, sino para que yo pueda mirarme cómo estoy, espiritualmente hablando. Eso es lo que Dios, con ese propósito, nos dejó la palabra, ¿sí? No para juzgar a los demás, sino medirte tú mismo, espiritualmente hablando. Entonces dice la palabra, ignoráis, o sea, erráis, cometemos errores, nos apartamos hacia nuestra propia voluntad. ¿Cuándo? Cuando ignoramos la palabra de Dios. ¿Sí? Mucha gente, cuando leemos este pasaje, por favor, Valentina, vamos a leer el versículo 28. 22 de Mateo. Del capítulo 22. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ok. Recuerden, los discípulos estaban preguntando ¿por qué? Porque hablaban, oye, una mujer tuvo un marido y este marido no tuvo descendencia, no tuvo, entonces fue el otro, el segundo, y fue el tercero, igual, bueno, así, ¿no? Pasaron un montón de hermanos. ¿Cuántos pasaron? 7. 7. Y entonces le preguntan a Jesús, bueno, entonces, ¿cómo va a estar ahora sí, como dirían los mexicanos, cómo va a estar el rollo? ¿Verdad? Allá en el cielo, ¿quién va a ser pareja el primero, el segundo, el tercero o el último? Entonces el Señor, hermanos, y esto es cuestión de doctrina, ¿sí? ¿Cuánta gente, cuántos ministros o llamados ministros cometen errores tremendos en cuanto a la sana doctrina, ¿no? Hemos hablado anteriormente del pentecostalismo erróneo, ¿no? De que nosotros creemos en la doctrina pentecostal al 100%, hermanos, ¿sí? Somos al 100%, creemos en la sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado con el errado, la doctrina errónea del pentecostalismo, ¿no? Cuando se convierte más en un sello de la gente para diferenciar entre y el escándalo, el bullicio, y la gente dice, ese es pentecostalismo. Y cuando hablamos del pentecostalismo, nació en el corazón de Dios. Y lo vemos ahí registrado en la Biblia. Hemos ido anteriormente, un estudio anterior, hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y no habla tal cosa, sino que nos habla de las lenguas, y estamos estudiando acerca del propósito de las lenguas. Y no es nada más el mero hecho de hacer escándalo,
de tirarse, de revolcarse en el suelo. Y no. El pentecostalismo con el corazón de Dios tiene un propósito bien definido. La salvación de las almas. Amén. Amén. La salvación de las almas. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo tiene un propósito. No es nada más escándalo y bulla. Y lo explica también el apóstol Pablo cuando dice, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Puedo hacer esto y puedo hablar en lenguas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Hablando acerca del amor, el amor perfecto, el amor que es Dios. Sí, capítulo 13, 1 Corintios. Entonces, de nada me sirve que yo hable en lenguas, que yo dé a los pobres, y de nada me sirven todas esas cosas si no tengo a Dios, en otras palabras. Porque el capítulo 13 no habla del amor humano, sino del amor perfecto, el amor de Dios. Amén. Entonces, de nada me sirve si vengo a ser como un címbalo, un platillo que hace ruido, como un par de latas que suenan y no hace nada, simplemente ruido. ¿Sí? Entonces mucha gente se ofende, mucha gente no les gusta y se enfadan contra el pastor Rubén, y es que hermano, no hermanos, es que tenemos que leer, y por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús mismo, nuestro Señor Jesús, dice claramente, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Yo me imagino aquella escena cuando estaban los apóstoles ahí reunidos, echando fuera demonios de un endemoniado, y no pudieron. ¿Sí? Personalmente, este hermano Javier, que tenemos ya 25 años en el ministerio, hemos andado por todas partes de muchos lugares del mundo, y nos ha tocado, no para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, escúchenme bien. Muchas veces nos hemos encontrado con personas, y muy literalmente hablando, muy apegado a lo que pasó con Jesús, estando él, dice, con sus discípulos. Llegó un momento en que dijo, generación de víboras, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? No se trata del grito y de que lo empujas y que lo revuelcas. Y entonces llega uno y dice, Señor, ¿y cómo tus discípulos no pudieron? ¿Por qué? Ellos mismos se le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? No es el grito, no es el escándalo que tú hagas, no armes el show. Hay muchos, y me permito decir eso, hermano, porque no es bíblico, y con toda libertad lo digo, no es bíblico, no lo manda Dios, mucha práctica errónea, que la gente se pone a platicar con el endemoniado y dice, tú, ¿cuándo entraste? ¿Y por qué entraste? ¿Y desde cuándo estás allí? Mucho llamado pentecostal está haciendo esto, algo que no le enseña la sana doctrina. En ninguna parte de la Biblia encontramos a Jesús hablando con los endemoniados, solamente cuando le dijo, salga, les dio permiso para salir y se fueron contra el atado de cerdos. Pero nunca, ¿y cuándo entraron? ¿Y por qué entraron? ¿Y desde cuándo? ¿Y quién abrió la puerta? Y empezamos a indagar en la vida ajena que no nos mandó Dios. ¿Sí? Doctrina errónea. Y lo digo con toda libertad. ¿Sí? Porque no está basado en las Escrituras. Ahora, vemos el caso, hermanos, de mucha gente que no pueden. En alguna oportunidad, algunas personas, me acuerdo, estando en México, estando en otro lugar, a la madrugada, 2, 3 de la madrugada, el pastor puede venir. Hemos llegado a lugares, en algunas ocasiones, pastores allí, y la persona endemoniada, y no podemos echar fuera este demonio. Y algunos dicen, hermano, vénganse, que ojalá haya ayunado, porque, hermano, no es el pastor. No eres tú. Tú tienes que en ese momento depender de Dios, del Espíritu Santo que está sobre ti. Amén. No eres tú, hermano. Recuerda siempre, tú mantente en humildad porque no eres tú. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando tú vienes, y nos ha tocado, hermano, muchas veces están los hermanos que
que han estado en alguna de estas ocasiones, lo único que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. Y tú le ordenas a ese endemoniado, lo que está dentro de ese espíritu, que está dentro de esa persona que está poseída, y tú le hablas a esa persona directamente al demonio, y dices, en el nombre de Jesús, sujétate, sal fuera. Algunos se va a resistir, sí se resiste todo, pero ¿sabe qué? Nunca te pongas a platicar con él, no está en la Biblia, ¿sí? Ordénale en el nombre de Jesús, no en tu nombre, no digas yo, no, en el nombre de Jesús, sal fuera. Ese demonio se va a someter, porque dice la palabra del Señor, no hay otro nombre, ¿verdad? Dado los hombres en que podamos, no hay nadie más, no eres tú, ¿sí? El Señor en alguna ocasión dijo, hoy me sorprendo, ¿verdad? Uno dice, mire, yo me sorprendo cómo la gente, ¿verdad? Salen los demonios y dice, no te emociones tanto, sino de que vuestros nombres estén escritos allá en el libro de la vida. Amén. Hasta los demonios se sujetan, Señor, en tu nombre. Sí, porque es el poder que hay en Dios. Por eso el Señor dice, erráis ignorando las escrituras, pueblo de Dios, no cometamos más errores que no están basados en la palabra de Dios, ¿sí? Mucha gente se mofa y habla de un evangelio, hermanitos queridos, tantos, quizás diga, hermano, no tiene tantos años y ya cree que ha visto mucho. No es que crea que haya visto, Dios no ha permitido, hermano, ver en esos años de ministerio, mucha gente que se mofa y habla con los demonios. Hermanos, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, número uno, no es doctrina, no es bíblico. Número dos, hermanos, con el tiempo pasas por ese mismo lugar. Aquellas personas que se dicen pentecostales, hermanos, caídos, pastores derrotados en el vicio, en cualquier tipo de pecado, hermanos, enredados en cosas tan horribles. Y entonces te preguntas, mucha gente dice, güey, ¿por qué? Si es que ese hermano, es que ese no era el hermano, es que tienes que darte cuenta, tenemos que apegarnos lo más posible a la palabra de Dios. Amén. Yo no te digo que yo cometo muchos errores, cometo muchos errores. No soy perfecto. Yo no te digo que me sigas a mí, sigue a Jesús. Pon tus ojos, tu mirada en Cristo. Amén. Amén. Pero aférrate y apégate lo más posible a la palabra de Dios. Amén. No te salgas ni a diestra, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, no te vayas a ningún lado. Sé centrado en la palabra. No te desubiques. Es que el hermano fulano hace así, que no. Hermano, ten cuidado. Te lo digo, hermano, porque no me siento que hoy ya tengo los años, pero los pocos años que Dios me ha permitido servirle, hermanos, me entra un temor tremendo, mucho, muy grande, que quizás no cabe en este corazón tan pequeño, pero un temor donde yo digo, no se trata de gritar, no se trata de emocionarme y de ponerme a practicar con el demonio cuando no está aquí en la Biblia. Y hermanitos, créame, de todo corazón se lo digo, es un peligro el que tú entres a platicar. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Cómo saben que es verdad? ¿Sí? Tú, ¿cómo sabes? El diablo dice es mentiroso desde el principio. ¿Cómo te pones a platicar con un demonio que es mentiroso? ¿Sí? Cientos de personas están oyendo una campaña y estás hablando ahí, sacando la vida a una persona. Me recuerdo en Costa Rica, una vez un pastor allí, no doy nombres ni fechas porque no quiero entrar en detalles, pero sí, sacándolo a esa persona demonios, y la mujer salió avergonzada, ¿sí? Y el demonio empezó a decir, yo entré cuando ella a los 6 años la violó su tío, y esto empezó a hacer, y empezó a sacar las cosas de esa mujer. Esa mujer terminó fuera del camino. No sé si me están entendiendo. Satanás lo que quiere es avergonzar al cristiano. ¿Sí? El Señor no hace eso. ¿Sí me entiendes? No sé cuál es el propósito, y pasas después de unos años y te enteras, tal persona, hermano, tirada en el camino. ¿Sí? Es triste. Para uno no cree que uno siente gozo, ay, que mira, que no es por ahí. Pero sí el tener cuidado
observa, mira y date cuenta, hermanos. Es peligroso. La Biblia no nos manda a hablar con Satanás. Muchos que tienen esa costumbre que desaparece el chamuco, repréndalo en el nombre de Jesús. No entables una conversación. ¿Sí? Algunos le tienen miedo, dice que Satanás me dijo que me va a hacer esto. Satanás no tiene. ¿Por qué? Por eso dice la palabra, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Satanás no puede hacerte nada si no es porque Dios lo permite. ¿Se me entiende? Satanás no puede hacer nada. Pero muchas veces erramos, hermano, porque ignoramos la escritura. Apégate, lee, cómete la Biblia entera. Sí, empieza a leerlo todos los días. Llénate de la palabra de Dios. Tómate tiempo. Mucha gente, he visitado algunas iglesias, algunas personas. Hermano, ¿cuántos años? No, hermano, yo conozco al Señor. Ya van a ser 60 años, ancianos. Pero hermano, ¿verdad que es malo orar con la luz apagada? Y a veces solamente digo, Señor, ¿dónde estamos? ¿Qué pastores estamos? ¿Qué estamos haciendo los pastores? Por enseñar la sana doctrina. ¿Por qué tanta gente confundida? ¿Por qué tanta gente juzgona dentro de los templos? En otros lugares, hermano, ¿verdad que es malo que la mujer use maquillaje? ¿Verdad que es malo que el color rojo? ¿Verdad que es malo el color negro? Hermano, ¿verdad? Y cosas, hermanos, que te dejan pensando, ¿qué estamos o qué hicieron los pastores? ¿O qué estamos haciendo los pastores? ¿Estamos enseñando doctrina? ¿O estamos enseñando a un pueblo a ser juzgón y criticón? ¿Verdad que es malo que la mujer se tiñe el pelo, hermano? ¿O verdad que sí se puede teñir, pero un color diferente? ¿Verdad que no? El rojo es malo, ¿verdad que? Oiga, hermano, si se va a teñir de un color, pínteselo morado, verde, azul, color que quiera. El color es color. ¿Sí me entiende? Pero no empecemos a hacer diferencia entre un color y otro, y que si este color es malo y que, hermano, somos hijos de luz. Amén. Lee la palabra. Llénate del conocimiento, porque allí hay sabiduría. La palabra del Señor dice, Salmo 119, 105, ¿alguien se lo sabe? ¿No? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Eh? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, te va a encaminar hacia la voluntad de Dios. Amén. El conocimiento, la lámpara es a mis pies, Señor, donde voy a caminar, lo que voy a hacer, te agrada porque está respaldado por lo que tú dices. Amén. Hay algunas personas que dicen, no, es que ese hermano le gusta estar ahí apoyando al pastor y que a los pastores no hay que servir a Dios, no a los pastores. Hermano, ten cuidado de lo que dices. La palabra del Señor dice obedecer a vuestros pastores. Someteos a ellos. Amén. Respeta, no quiere decir que vas a ponerle nunca he estado a favor, lo conocen los hermanos los pastores que me conocen a mí por años, nunca he estado de acuerdo, hermanos. Y eso lo digo también porque muchas denominaciones endiosan a los pastores. Donde el pastor está aquí, sentado en un trono, y lo que él dice, eso es. No, hermano. Tampoco. Respétalos. Ora por ellos. Apóyalos en la obra. Hay tantas cosas en que servir. Apoya a tu pastor. Apóyalo. Amén. Porque eso lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Amén. Entonces es importante conocer la palabra, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una lumbrera grande, cual el sol, a mi camino, donde no voy a andar en tinieblas, no voy a andar al tanteo, no voy a andar diciendo, es que verdad que la falda está acá, que la falda un poquito más abajo. Oye, ubícate. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Deja que sea Dios. Amén. No nosotros. Le comentaba yo, hermanos, y tengo mucho respeto por algunos de mis pastores que han pasado muchos años. Recuerdo con mucho cariño, mucha estima al pastor que me enseñó la sana doctrina, mi hermano Basilio Pacheco Torres, allá en Perú.
un pastor, hermanos, que algunos decían, es que el hermano es muy estricto, pero fíjese que no era lo estricto, sino que vamos a la sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina es importantísima. Fíjese que cuando conocí el Evangelio, yo estaba muy pequeño, mi mamá todavía no había entregado su vida al Señor, que en paz descanse mi mamá, y cuando empezamos a asistir al templo, el pastor y su esposa, mi hermana Melania, a quien le doy un saludo si alguna vez, o está quizás viendo, no sé, este video, nunca pusieron ellos, hermana, no se pinte, hermana, es que no debe usar los pantalones, no debe usar la falda, no, eso no, nunca de los nunca, hermano, ¿sí? Y cuando pasó el tiempo, hubo el cambio obviamente en la vida de la familia. Mi madre sola, bueno, porque fue guiada por el Espíritu, hizo esos cambios que Dios quería que hubiera en ella, ¿sí? Y le doy la gloria a Dios por esos siervos, que de alguna manera, aunque algunos los tildaron por estrictos y otros no estuvieron muy de acuerdo con ellos, fueron siervos, hermano, que sabían esperar en Dios, ¿sí? Que tuvieron el cuidado de no dañar a las personas con sus críticas, sino dejaron que sea el Espíritu Santo que obre en ellas, ¿sí? Enseñándoles la sana doctrina, guiándoles a recibir el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo que haga esa obra, amén, de renovación, amén. Eso es bíblico, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es importante conocer la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, lumbrera a mi camino. No andes al tanteo, conoce la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 14, ¿qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Ya no seamos niños fluctuantes. Un día le decía yo a la iglesia, recuerdo allá en México, le decía yo a los hermanos, tengamos cuidado con tanto video que sale, hermano, en YouTube, tanta doctrina errónea. Y dice, pero hermano, es que usan la palabra, mucha gente, hermanos, usa la Biblia, hasta los brujos la usan, ¿sí? Pero ten cuidado, porque dice la palabra aquí, no seamos como niños fluctuantes. Lee tu Biblia. ¿Por qué permites que te dejes llevar por un hombre que dice y usa la palabra? No, lee tú la Biblia. Estudia tú la Biblia. Es por eso les digo a los hermanos, terminando los estudios, revisa tu Biblia. ¿Es cierto lo que está enseñando el pastor? ¿Qué dice la Biblia? Lee no solamente el versículo 14, como en el caso de Efesios, lee todo el capítulo. ¿Y de qué está hablando y por qué dijo eso? Escudriña. Amén. Ese es el trabajo del cristiano. Escudriña las escrituras, no te dejes llevar por lo que te dicen. Amén. Lee la palabra de Dios para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Te dicen eso, Evans, que uses velo, uses velo. Ya no uses velo, ya no lo usas. Que uses falda, ahora no falda. No, es que ahora ya no. Ahora me voy a bautizar. Hay gente que, hermanos, erróneamente se bautizan como 2 o 3 veces. Si tú conoces el Evangelio, una sola vez es el bautizo. Amén. Es que no me doctrinaron. Bueno, pero ya te bautizaste, creíste en Jesús. Sí, lo creí, pero es que si ya creíste, ya estás bautizado. ¿Sí? Pero no, es que ahora me gusta más aquí porque aquí danzan. Y porque ahí danzan te vas a bautizar otra vez. No, es que aquí me voy a bautizar otra porque aquí hay profecía. Oye, hermano, tremendo. Lee la palabra de Dios. ¿Sí? Y dime tú si en alguna ocasión los apóstoles bautizaron 2 o 3 veces a los cristianos. No, hermano, pero es que yo apenas me convertí y al otro día me bautizaron. Así le pasó a miles de cristianos en la iglesia primitiva. Muchos conocieron al Señor un día y el otro día se estaban bautizando. O algunos ese mismo día, como en el caso del eunuco, ¿sí? Que le predicó la palabra, ¿verdad? Felipe le dijo, mira, ¿y qué impide que yo, mira, aquí hay agua?
en ese momento fue bautizado. Entonces no se trata de cuánto tiempo o cuánta preparación, sino en quién creíste tú cuando te bautizaste. Amén. El bautismo no es un juego, pero mucha gente, por eso dice la palabra, para que no seáis como niños llevados de aquí para allá. Ya no me gusta aquí. Es que aquí ya el pastor me saludó. Me voy a brincar a otra iglesia. Es que acá ya me puso caras. Es que acá ya me... Hermano, afírmate en Cristo, que es la roca. Amén. Cuando andamos brincando de iglesia en iglesia, no echamos raíces, como una plantita. ¿Sí? Pon una plantita, las hermanas que les gusta plantar, sembrar, pon una plantita en un macetero. Ahí déjala 3 semanas. A las 3 semanas cambia y le ponen otra. Pasado 2 semanas la cambias a otra. ¿Qué va a pasar con esa planta? Se muere, nunca crece, no echa raíces. No da frutos. ¿Sí me entiende? Y la palabra del Señor dice que cuando no damos fruto, entonces no sirve sino para ser echado al fuego. Tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso lee la palabra. La tienes en tus manos. Amén. Ahora ya no hay excusa porque dices que, hermano, yo no sé leer. Baja la Biblia. Tus hijos te pueden ayudar. Baja, o un hermano por ahí en el templo que te baje la Biblia en audio, porque ahora hay audio también. ¿Sí? No la puedes leer, pero sí puedes escuchar. Y ahí pones tú el capítulo que quieres y le pones play, dice, bueno, le pones ahí para que empiece y empieza a leerte la Biblia. Ya no tienes que leer. ¿Sí? Pero necesitas llenarte del conocimiento de la palabra de Dios para que no seas llevado como niño de un lado para otro, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Es que acá usan esto y acá no usan y acá tocan batería, hasta en eso. Y el Salmo 150 dice alabar al Señor con címbalos de resonantes, con cuerdas, con flautas. Y es que acá no tocan, hermano. Es que qué bonito soy aquí, ni un instrumento, porque son del diablo. No, hermano. Son del diablo y la palabra del Señor dice que le alabes al Señor con instrumentos. ¿Se me entiende? A eso voy, en que hacemos división y hacemos tanto rollo. Es que acá no se celebra Navidad. No, hermano, es que es pecado. Y es que, hermano, y acá no se hace esto y acá. Hermano, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Sí? Que a veces gente, hermanos, llevadas por otras cosas que no es la unidad, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, tienen otros intereses, ¿sí? Son causas de división, ¿sí? Y contienda y pleito, y tienen ese espíritu de contender, lo cual dice el apóstol Pablo, la iglesia del Señor no acostumbramos a eso, ¿sí? ¿Tú quieres contender? ¿Tú quieres pelear? No, que la Navidad es que es del diablo, es que las faldas es que los pantalones son de Satanás. Mira, ¿tú quieres contender? Quédate ahí donde estás. La iglesia del Señor no acostumbra a eso. Te lo digo por experiencia. Yo te comentaba acerca del testimonio de mi madrecita que el cambio no lo hizo ningún pastor, ningún hermano. Fue el amor de esa iglesia, hermanos, en la que nosotros íbamos en el templo, en aquel entonces el templo Elim, allá en un pueblo, te doy hasta la dirección si quieres, allá en Chancay, en Lima, Perú. El templo Elim. Entonces, en aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, principios de los 80, cuando la iglesia, hermanos, el amor de este pueblo, ¿verdad? Te hizo sentir tan bien, tan confortable como estuviera en casa con una familia que te conoce de años. Ese amor que muy pocas veces se ve en las iglesias, ¿no? Es el que te enamora de ese lugar y el amor que hay del Señor y las cosas que se tenían en común, ¿verdad? Y la palabra de Dios predicada tan claramente que te hace ver este espejo y dices, estoy mal en esto y al Señor no le agrada, pero no es la persona, es el Espíritu Santo que te guía. Amén. Entonces es importante volver a eso, hermanos. Versículo 15 del capítulo 4 de Efesios dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. amén. Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Sí ven la diferencia? No dicen contiendas, no dicen pleitos, no dicen juicio, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, hermano. ¿Por qué entra un espíritu de tanto pleito en las iglesias?
es que como que yo veo aquí, como que hay algo que no me parece, y siempre estás con el espíritu de duda. Reprende ese chamuco, porque te hace sentir más espiritual. Ese espíritu no proviene del Padre, no proviene de Dios. Es que yo oro más, es que yo ayuno más, es que yo como que veo que aquí hace falta más fuego. Hermano, lo que te hace falta es reprender al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Dejémonos de contiendas, de creerse quién es más grande que otro aquí. El único grande, poderoso es Jesucristo. Amén. De ahí nadie. Ningún pastor, ninguna persona por muy grande. Algunos apuestan hasta título, el apóstol. ¿Cuál apóstol? Si los apóstoles, hermanos, no fueron aquellos que tuvieron la experiencia de ver a Jesús cara a cara. Amén. Entonces tengamos cuidado. Tanta gente que se llama ser apóstol, hermanos, mentira. Siguiendo nada más la verdad en amor, crezcamos. El seguir la verdad, hermanos, en amor, te ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Te acerca hacia la voluntad de Dios. Conoce, es importante dejar de ser ignorante de la palabra de Dios. Ignorante no te lo digo con ese orgullo de, porque hay gente que dice, ay, son ignorantes. No voy a eso. Sino que el riesgo de ignorar las palabras de Dios, hermanos, es tremendo. Te hace una persona muy, ¿cómo se puede decir esto? La palabra correcta, no lo encuentro, es muy, que el enemigo sutilmente puede engañarte, ¿sí? Vulnerable, ¿sí? Una persona que puede ser, hermanos, una presa del enemigo, fácil, porque no conoces la palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Amén. Capítulo 16 de Juan. Quiero terminar esta segunda parte, no me quiero quedar a media, así que vamos a correr un poquito. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. A toda verdad. ¿Cómo viene el Espíritu de verdad y nos va a guiar? ¿Cómo está eso? ¿Qué es la verdad? Juan 17:7. Ahí está, ahí lo dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 17, perdón. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Amén. Jesús mismo dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Venga el Espíritu Santo y Dios los guiará, Él les guiará a toda verdad. Amén. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Estudia, hermanos. No te quedes sin saber. Métete todos los días, haz un hábito constante. Todos los días dedícale tiempo a la palabra de Dios. Amén. Es importante conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es, como lo dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir. Amén. A fin de que el hombre, dice, de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, la palabra de Dios es importante para que tú te acerques más hacia la voluntad de Dios. La ignorancia de la palabra es un obstáculo, hermanos, hacia la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, dice Juan 10:35, dice, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Tú puedes hacer lo que tú pienses, ¿sí? Tú puedes pensar lo que hay, que es que a mí me enseñan aquí como que yo entiendo que es que no hay que celebrarse, es que no se puede pintar, es que no se puede. Haz lo que tú piensas, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, Jesús mismo lo dijo, recuerden ustedes que Jesús dijo, el cielo y la tierra
pasarán. Pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Lo vuelve a decir aquí en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sí? Se lo digo, hermano, porque es mucha gente se ennecia en algo. Es que yo he visto que tú puedes ver lo que quieras, pero una cosa es conocer la palabra. Y yo te invito, hermanos, te reto a que empieces y conozcas por ti mismo. Hermano, los ojos se te van a abrir así. ¿Sí? Porque esta es la única verdad. No lo que te dice el pastor Rubén, no lo que te dice el pastor fulano, el merengano, no. Aquí está la verdad. Palabra de Dios. Amén. No te dejes llevar por otra gente. Lee la palabra si ahí la tienes. ¿Por qué desperdiciar ese tesoro tan grande que Dios nos ha permitido, hermano? ¿Cuántos mártires el Evangelio han muerto por defender la palabra de Dios? Y nosotros que la tenemos hoy en día, no, hermano, la despreciamos, esa bendición tan grande. Aprovecha que todavía la tienes y está disponible. Léela, aliméntate de ella. Amén. Que no te dejes llevar que porque la gente dice que es que acá me enseñan así, es que acá no es que acá te enseñan. ¿Qué te enseña la Biblia? Afirma tus pies sobre la roca. Amén. Deja de ser llevado por vientos de doctrina aquí y de allá. ¿Qué dice la palabra? ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios o no va de acuerdo? Es que afirmar tus pies sobre la roca. Amén. Vamos a ver. Ya vamos a terminar. Según Timoteo, con esta cita terminamos. Está ahí. Según Timoteo 3:14 y 15. 3:14 y 15. Sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persististe tú en lo que has aprendido y tú persuadiste, sabiendo... Y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Mire, hermanos, cuando tú persistes en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, desde la niñez dice, has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras. Es bueno, por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, hermano, pastor, líder, lo que tú seas, instruye a ese niño en el camino de Dios. Hermanos, da tristeza ver cuánta gente metida en la iglesia, metida en los templos, hermanos, y esos hijos abandonados en la calle. Yo me voy a la vigilia, yo me voy al ayuno, yo me voy a la oración, y los niños, y decimos, esos niños son el futuro de la iglesia de mañana. ¿Cuál futuro? Entonces no hay futuro. ¿Dónde están esos niños? ¿Estás instruyendo a ese niño? Aquí el apóstol dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es importante, hermanos, inculcarle, enseñarle, compartir con la niñez las sagradas escrituras. ¿Sí? Que estos niños no sean ignorantes de la palabra de Dios, que sepan. Algunos dicen, no, es que sí, porque llevo conmigo al templo. Lo llevas, pero ahí está haciendo bulla, brincando para allá y para acá. No se trata de eso. Instrúyelo, que escuche, que aprenda. Llévalo a la escuelita dominical. Amén. Donde le enseñen el temor a la casa de Dios. No se viene a jugar, se viene a escuchar, se viene a alabar al Señor. ¿Sí? Hermanos, y no me puede decir que no, hay lugares en los cuales hemos visitado, hermanos, en algunos países de Centroamérica, y donde ves, hermanos, los niños pequeñitos alzando sus manos, llorando en la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? A diferencia de otros lugares donde los niños están brincando, están riéndose, que están viendo que si algún hermano está hablando en lengua, están a las risas. Nadie les enseña temor, nadie les enseña el respeto, reverencia por la casa de Dios, por la palabra de Dios. ¿Sí? Está predicando y ahí están hablando, están conversando, están cuchicheando. Hermano, ¿qué es eso? Necesitamos dar un mejor ejemplo. Necesitamos que desde la niñez los niños aprendan a escuchar la palabra de esos pequeños, sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, esta palabra te puede hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El día de mañana estos niños que hoy nos rodean, hermano, pueden ser sabios, consejeros, ministros, pueden ser consejeros de los jóvenes, del matrimonio, consejeros de la iglesia de Dios, predicadores de la palabra del Señor. ¿Por qué no? La palabra de Dios es importante y es esencial en nuestras vidas. Es importante de levantar la palabra de Dios, hermanos, y predicarla tal cual es. No lo aumentes, no le pongas, no, déjala que la palabra de Dios fluya tal cual es. Amén. Sin ponerle tu conocimiento, yo pienso, yo creo, no, tú pones, déjala que sea el Espíritu Santo el que moldee, el que guíe la vida de las personas. Es importante, hermanos, conocer la palabra de Dios. Ese obstáculo puede ser eliminado si tú pones a trabajar y a dedicar el tiempo que corresponde a la palabra de Dios. Está en tus manos, ¿sí? El número 1 que decíamos, el ego, que es un poco más difícil, necesita oración, ayuno, doblar rodillas delante de Dios, humíllate. El número 2 que estamos viendo hoy, sencillo, aparta un tiempo, porque todo tiene tiempo, hermano, todos tenemos tiempo, ¿sí? En vez de estar ahí en el WhatsApp tanto rato metido ahí, ponte a leer la Biblia, ¿sí? Algunos hasta ciegos se están quedando y dicen, ya no veo bien, ya, voy a estar lentes, pues el lente está en el WhatsApp. Porque le preguntas algo de la Biblia y no sabe nada. Pero ¿cómo sabe? Dice por ahí una mujer, ¿cómo le gusta el chisme a María? Le encanta estar en el chisme. ¿Y a poco pasó esto? ¿Y cuándo pasó? ¿Y con quién salió? ¿Y a poco regresó esa hora? ¿Qué te importa? Dedícale tiempo a la palabra, es que sí. Dedícale tiempo a la palabra de Dios. Que es importante, eso te va a llevar a la vida eterna, hermano. ¿Sí? Pero a veces dedicamos tiempo a cosas que no es lo primordial. Y tenemos que ver entonces qué cosa es primordial en tu vida, ¿no? Si Dios es lo primordial, conócelo a través de la palabra. Que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu de verdad se os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero ¿cómo te va a guiar si no tomes el tiempo para dedicarle a esta palabra? Tómate el tiempo. Ese es el obstáculo número 2. Y lo vamos a dejar allí. La próxima semana terminamos con este estudio. Primeramente Dios nos preste vida y salud. Dios me los bendiga. Si tiene alguna duda, algún comentario, algo que, hermano, no me gustó esto que usted dijo, hágamelo saber. Ahí tenemos el correo, tenemos mensaje privado. Usted haga la pregunta, háganos saber. También tenemos el canal de YouTube. Ponga sus comentarios. Si algo le agradó, ponga amén. Me gustó la predicación, la enseñanza, ¿verdad? Comparta. Porque así vemos también si realmente les está sirviendo la enseñanza o no. Amén. Entonces ponga sus comentarios. La gloria siempre es para Dios. No es para los hermanos, no es para el que canta, para el que predica, no, hermano. La gloria siempre es para Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta hora por este alimento espiritual, Señor, por este alimento, Padre Santo, Señor, que satisface el hambre, Señor, la sed, Padre espiritual que hay en nuestra vida. Te damos gracias en esta hora. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Señor, del conocimiento, Señor, que nos guíe, Padre Santo, que podamos apartar un tiempo, Señor, si es posible todos los días, Señor, apartar un tiempo para tu palabra, Señor. Que dediquemos, Señor, ese tiempo y sea sagrado para nosotros y apartar ese tiempo para ti, mi Dios de los cielos. Permítenos conocer, profundizar en tu palabra, Señor, que sea de provecho, Padre Santo, este estudio, Señor, que no sea nada más un estudio más, Padre Santo, sino que realmente pongamos, Señor, el empeño, Señor, que tu palabra, Señor, merece, Padre Santo. Te damos gracias en esta hora y te pedimos tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, a medida que tu pueblo vaya aprendiendo, Señor, danos el crecimiento espiritual, que podamos entender, Padre Santo, tus propósitos, tu voluntad en nuestra vida, Padre. Te damos gracias en esta hora, poderoso Dios. Bendice a tus hijos, a cada uno de ellos, grandes y pequeños, Señor. Bendice sus vidas, ilumina, Señor, su caminar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Primeramente Dios, estamos nuevamente el próximo
martes para terminar el estudio de hoy, y el día domingo el culto a las 6 de la tarde, hora de México, 5 horas centro. Igual también el culto del día martes es a las 7 de la noche, hora centro, 6 hora montaña. Amén. Dios me los bendiga. Se cuidan. Que bendiga.